Listo. Ok, bueno, pues buenos días a toda la gente que nos ve en América Latina. Buenas tardes en Europa. Y pues vamos a comenzar con nuestra tercera sesión de este ciclo de charlas sobre lingüística materialista. Hoy tenemos a dos invitados. em, bueno, tenemos a Eduardo Yalandongo y a Enrique León Verástegui, que nos van a hablar sobre semiótica y poder creador, una perspectiva sobre el signo en Marx, y nos van a platicar también sobre su libro recientemente editado el año pasado. Y simplemente antes de darles la palabra, me gustaría introducirlos. Eduardo Yalandongo es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Perú y licenciado en comunicación. Forma parte de la Asociación Peruana de Semiótica, del Grupo de Investigación Semiótica del Instituto de Investigación Científica, IDIC, Universidad de Lima. Es docente de semiótica y autor de los libros Semiótica del Consumo, una aproximación a la publicidad desde sus signos, publicado en 2018, así como La reapropiación del sentido, introducción a una semiótica marxista. Como dije antes, editado en 2021. Y tenemos también a Enrique León Verástegui, que es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Coahuila, de México, y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es doctorando en la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como docente universitario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de temas de globalización, así como de filosofía política y práctica. En los últimos años viene incursionando en la dramaturgia, estrenando a comienzos del 2020 la obra Sadaka, de la cual es coautor. Y sin mayor dilación, pues les doy la palabra a los colegas. Gracias, Eduardo. Quiero confirmar si se me escucha y si se puede ver. Listo, genial. Entonces yo voy a proyectar, habíamos armado una presentación. En otras oportunidades hemos utilizado la lógica de leer un texto, pero creo que para el formato y para el grupo que estamos aquí implicados, nos parece bien conversar, una conversación y en tono de explicar nuestra postura o nuestra investigación que hemos tenido con respecto a el concepto de signo, de semiótica en ese autor que aparentemente, bueno, en primera instancia, como ustedes sabrán, no menciona como tal o de forma directa la semiótica, ni tiene una teoría del signo clara o evidente como si podríamos encontrarlo en otra clase de autores, etcétera. Y este autor evidentemente es Karl Marx, ¿no? Y nosotros queríamos un poco, a propósito de esta conferencia, se debe bueno, esta breve conversación, se debe básicamente, está motivada en estos productos de investigación. El primero es este libro, Semiótica perdón, Poder, Reapropiación del Sentido, que es este librito que publicamos con Enrique, que hizo mención Eduardo hace un momento, el año pasado, pues el año pasado, a comienzo del año pasado, y ya con la pandemia los tiempos son arbitrarios. Y o un artículo que amablemente, pues bueno, que amablemente y con las críticas que recibió y con las ayuda, digamos, estilística y la ayuda teórica recibió en la revista Refracción, el artículo semiótica y perdón, poder creador y semiosis fulgurante, ¿no? Que es el artículo que le salió en el último número de la revista Refracción. Y que, bueno, ahí exponemos a modo de resumen todo el libro. Y bueno, yo con Enrique y yo queríamos explicarles básicamente nuestra perspectiva sobre nuestro trabajo con respecto al signo de Marx. Y está más decirles de que pues las investigaciones sobre el concepto de signo
en Marx, como les dije, no es directamente trabajado por este autor, sino más bien son investigaciones paralelas, ¿no? Y creo que muchos de ustedes, por las publicaciones que han visto en la revista Refracción, habrán visto pues una cantidad de autores que se han acercado al problema de del signo en Marx, justo el profesor Borrelli, que ahorita está entrando y con el cual también estamos trabajando un proyecto, también, digamos, investiga sobre la condición del signo y la semiótica dentro del aparato teórico de Marx. Está el profesor Gary Genosco, el profesor Bolívar Echeverría también, que gran legado ha dejado con respecto a la reflexión sobre el signo, y Carlos Oliva Mendoza, que dicho sea paso es su discípulo de Echeverría, que tuve la oportunidad de conversar con él para una entrevista que le hice sobre esto, ¿no? La pertinencia de la semiótica, o Bergensen, Berardi, Baudrillard, Johannes Betz, que ha publicado un libro en el 2016 sobre materialidad y subjetividad en Marx, ¿no? En la semiótica materialista. También está el profesor Angelo Nisa, que de hecho en la escuela italiana se investiga mucho sobre esta relación entre el signo y Marx, ¿no? Asociado al lenguaje. Entonces, el profesor Poncio, que ustedes de hecho en la revista Refracción han tenido una buena deferencia con este fabuloso artículo que resume muy bien para cualquier persona que quiera adentrarse en la relación signo, semiótica y Marx, muy bien resumido, muy bien presentado los puntos. Creo que es un buen resumen de Augusto Poncio sobre la semiótica y Karl Marx, ¿no? También el clásico Voloshinov, ¿no? Que habla sobre marxismo, filosofía del lenguaje. Y ustedes, de hecho, sabrán pues que en la revista Refracción se empieza a publicar sobre este particular, ¿no? Y aquí cito también puedo hacer referencia y mención a mi amigo Valde Lupi, que está por aquí, que también hace un artículo interesante sobre materialismo, materialidad y semiótica, materialismo semiótico. Entonces, digamos, el espectro sobre las publicaciones, si bien es sectario, es cerrado, no deja de ser una línea de investigación seducida por un vacío de investigación que no es muy abordado. No obstante, nosotros en este libro que hicimos con Enrique, queríamos intervenir de alguna manera la noción de signo y representación, de signo, mejor dicho, de una manera más concreta, ¿no? Nuestra postura es básicamente la siguiente. Eh, para ser directos, digamos, voy a referenciar a un artículo aquí que me parece interesante, que es de Albert Bergensen, eh, que se llama El nacimiento o la emergencia de la semiótica marxista. Y en este artículo, que me parece muy, muy seductor y también muy interesante de revisar, porque Bergensen se anima a hacer una suerte de revisión histórica acerca del proceso de cómo se ha abordado este problema de semiótico, ¿no? Entonces, Bergensen detalla de que en el 30, por ejemplo, desde Gramsci, hay toda esta visión de una relación entre el signo, que es la superestructura, y la base, que son las fuerzas de producción, la realidad material, que es una relación que, digamos, cualquier persona que se adentre al estudio del signo ha reconocido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el signo? El signo es aquel elemento perceptivo que remite, representa o ocupa el lugar de una cosa ausente. Entonces, cuando se habla mucho de ideología en esta primera parte, se ve justamente que el referente, que es la base, tiene una signo, una superestructura, y ambos tienen una relación representativa. Y eso es lo que apunta Bergensen, ¿no? Pero dice Bergensen que cuando o Bergesen, que cuando se desarrolla esta teoría, este interés en la semiótica alrededor de los años, por ejemplo, con Althusser, Poulantzas o Laclau y Mouffe, ¿no? Tienen estas, digamos, cada vez más estas simbiosis entre el signo y el referente, ¿no? Como que si el signo ya deja de ser, y esto es algo muy discutido en la teoría semiótica, que deja de ser un aparato que referencia a otra cosa ausente y empieza a ser más una cadena significante en el sentido de Lacan, ¿no? O sea, el sentido de que, claro, ahora el signo ya es autorreferente a sí mismo y empieza a crear una realidad discursiva que lo abarca todo, ¿no?
Entonces ahí es justamente en esa pivote de pensamientos donde se ampara la semiótica que yo suelo abordar. La semiótica estructuralista se ampara muchas veces en esta idea de que, claro, la realidad es una realidad discursiva y por tanto de que el signo se refiere a sí mismo y forma discursos, ya no nos importa siquiera el signo, sino el discurso, y empezamos a abordar el problema de la comunicación, del discurso y Marx y etcétera. No obstante, nosotros queríamos justamente proponer una vuelta a esto, o al menos un punto de vista distinto. Nuestra propuesta parte más de entender que el signo, dentro de esta definición, de hecho, parte de la figura representativa. Y yo espero que ustedes, de hecho, pueden recordar o pueden tener en mente a Franco Berardi, por ejemplo, Bifo, que en muchos de los textos habla acerca de esto, pero con respecto al dinero. Dice que el signo, ¿no? El dinero, que es un signo, ¿no? Representa, digamos, a comienzos del siglo XX, representaba una serie de estado de cosas, ¿no? Ya, ok. Y después, ahora, dice Berardi, es su argumento, el dinero o el signo ya no representa ese estado de cosas, sino es autorreferencial, entonces hablamos de capital financiero y etcétera. Bueno, es la misma posición teórica. Todas estas posiciones teóricas, nos dimos cuenta, se resumen en la idea de que el signo, repito la definición, es un elemento perceptivo que ocupa el lugar de algo ausente. Y sí, era nuestra postura teórica, y sí, el signo no es una cosa, un elemento perceptivo que representa algo ausente. ¿De dónde sale esa definición? Evidentemente es una definición platónica, ¿no? No obstante, la influencia que nosotros tenemos, por ejemplo, a través de autores como Gilles Deleuze y también como viendo un poco más los textos de Marx, Guattari, Deleuze, ¿no? Nos damos cuenta, y de hecho también revisando un poquito estas nociones alternativas de la descripción del signo, nos dimos cuenta que, y si se puede contar el signo de otra manera que no sea la representación, ese es el pivote de nuestro trabajo. ¿Y cómo se podría contar el signo si no es la representación? Y es ahí donde nosotros traemos, de hecho, la figura de Marx. El profesor Guillermo Rocha Brum, que es un profesor marxista importante aquí en el Perú, ha publicado hace poco un libro que se llama, no sé si se ve por El Capital. Bueno, se difumina un poco, pero se llama El Capital de Marx, afirmación y replanteamiento. En una de sus páginas, el profesor sentencia algo que nosotros ya estamos explorando desde nuestro lado de investigación. Dice que el capitalismo se tiene, o al menos la forma de entender al capitalismo, al menos no entender, que es pretencioso, pero de aproximarnos a su funcionamiento, es a través de la lógica de la extracción, ¿no? Extracción, vampirización, abstracción, ya saben, la palabra abstracción viene de abstraere, y justamente estas formas de extracción son las que nos pueden permitir otra forma de entender al signo, que ya las teorías semiótica hoy en día se está acercando con los avances del profesor Claude Silverberg, o lo legado del profesor Claude Silverberg, que habla acerca de grados de intensidad y extensidad que producen esferas semióticas, o de el profesor eh, 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 del profesor que trabaja justamente la figura de fluidificación y coagulación, se me fue el nombre, ¿no? Fluidificación y coagulación, ¿no? Permítame que yo soy bien lerdo para los nombres. Sí, bueno. Bueno, X. Ya me iré acordando del nombre dentro de un ratito. Y bueno, y que se trabajan básicamente el signo desde figuras de elasticidad o de abstracción y extracción. Bueno, entonces, desde este punto de vista, entonces el signo ya no es, o ya no lo vemos como un elemento que representa otra cosa, sino como un elemento que nace de una extracción de algo. Si queremos todavía mantener la figura de referente y signo, no hay una división entre referente y signo, sino un proceso de extracción del signo con respecto al referente. El signo nace porque extrae algo de referente y extirpa y vampiriza algo de referente. Desde este punto de vista es que nosotros entendemos de una manera extractiva y abstractiva el capital. Nosotros hemos preparado un esquema que es este de aquí,
que espero voy a poder resumir brevemente. Para nosotros, la figura del despertar del signo o la pertinencia o el rol del signo dentro del esquema del capital como tal, nace por un proceso de extracción. Claro, este esquema está pensando estrictamente el dinero, está pensando en la moneda, el papel, porque nosotros estamos pensando últimamente con Enrique en eso, en la moneda, el signo, la moneda, y por eso ustedes pueden ver forma dinero y papel moneda. No obstante, esto es perfectamente intercambiable por otras formas ideológicas de signo, ¿no? De constitución del signo. Bueno, pero ¿de qué trata este esquema? Si ven arriba está la circulación, abajo la producción. En la base de la pirámide vemos al trabajo vivo. Este trabajo vivo, ¿sí? Es un proceso energético del cual tiende un proceso de extracción que está graficado en este esquema a través de líneas puntiagudas y flechitas que explican cómo el trabajo concreto es una extracción del trabajo vivo y el trabajo abstracto de alguna manera también lo es. Cuando pensamos en la teoría del valor de Marx, entonces estamos pensando en una extracción, un proceso final de extracción, la organización de los trabajos privados. ¿La mercancía qué es? Bueno, la mercancía está ocupando, o el signo mercancía, o como decía Rosilandi, el mensaje mercancía, es también un proceso, el nacimiento de un proceso de extracción. Pero fíjense, cada vez más que pensamos en categorías que nos hacen pensar en el capital como una forma de circulación social, vamos a ver cómo estos procesos de extracción cada vez más extraen del trabajo vivo y de las formas de trabajo concreto, extraen más su energía o extraen más su potencia, si quieren, y empiezan a aparecer formas muy coaguladas de valor o formas muy ya separadas con vida propia, ¿no? De esa extracción. Es como que si la fluidificación de la sangre, y esta es una Dussel justamente identifica estas metáforas teológicas en Marx, la fluidificación de la sangre, la coagulación de la sangre, que son muy referidas en Marx en el Capital, cómo esta fluidificación en algún punto de la asunción de esta succión de los valores, de la forma dinero, ya llegan a ser coágulos. Entonces, para nosotros la forma dinero no es una representación del trabajo vivo, ¿sí? Y digamos, y ahí está, queremos nosotros, el debate entre Proudhon y Marx, ¿no? Donde Proudhon digamos, hablaba acerca de la forma de dinero como una representante del tiempo-trabajo y Marx le refutaba eso, ¿no? Entonces, porque básicamente lo que se trata es de entender aquí, o al menos desde nuestra postura, que la forma de dinero o los signos, si se quiere, como el signo mercancía, el dinero o otros signos ideológicos, son succiones o nacen de un proceso de succión. En algún grado, este proceso de succión va a coagular tanto que no va a tener no va a tener o digamos, no va a necesitar de este trabajo, no que no va a necesitar, sino que va a tener vida propia o va a ser parecer, como decimos nosotros en semiótica, va a ser parecer verdad, ¿no? Como que si esa es la construcción de la verdad y ahí nace el fetichismo de la mercancía y todo eso. Guiados por esta lectura, extracciones, vampirización y abstracción, que justamente Guattari, que es uno de los que menciona el profesor Valdelupi en su hermoso artículo de semiótica materialista, la abstracción la utiliza Guattari en este sentido, ¿no? De extracción, extraere, abstracción de algo. Y justamente pensamos que es esta una perspectiva, a nuestro entender distinta, que no solamente empieza a ser paralela a la definición de representación del signo, que para nosotros no nos convence como una definición que pueda ser aplicada para el estudio del capital, no nos convence así, sino más bien nos parece más interesante y mucho más nutritivo entenderlo como el signo es un elemento perceptivo, sensible, inteligible, que se produce por un evento de succiones y abstracciones, ¿no? Y que evidentemente se enlaza comunicando en los puntos de abstracción o coagulación de este gran proyecto de circulación. Entonces, nuestra primera aporte, nos parece, es ¿no? O sea, entendemos a la semiótica en Marx como un gran elemento, como un gran estudio de los procesos de abstracción que hacen aparecer diversos tipos de signos y también los grados de intensidad y extensidad, ¿no? Para citar a Silverberg, que en este signo se encuentran de aquello que está succionando, ¿no? Esa es nuestra primera postura con respecto al tema de
de los grados, de entender al capital como forma de abstracción y extracción, nuestra primera postura crítica. No obstante, ¿qué pasa después? ¿Cuál es nuestra propuesta? Una cosa es hacer una crítica o al menos entender al capital de una manera o al menos aproximarnos desde una perspectiva a la lógica de la circulación del capital, pero ¿cuál es la propuesta? Entonces, es ahí donde nosotros, digamos, damos pie al concepto de poder creador, ¿no? Y aquí, de hecho, si nosotros tenemos una lectura crítica con respecto al capital, también tenemos una propuesta o una lectura propositiva, ¿no? Y proyectiva con respecto a esto. Ya, ok, así funciona la lógica del capital, pero ¿cuál es la propuesta que tenemos con respecto a una visión del signo distinta, socializada, comunal? Que no sea o que no sea parte de esta lógica extractiva del signo, de la forma capital. Y es por eso que aquí nosotros creamos el concepto de poder creador. Y aquí lo dejo al maestro Enrique, a ver, para que pueda profundizar en esto. Ok, gracias Eduardo. Y en general gracias a los asistentes por el interés, en principio por el libro, después por el artículo que pudieron publicar en Refracción. Y bueno, por estar acá presentes para conversar un poco sobre lo que podemos nosotros aportarles a ustedes y recibir también sus comentarios, ¿no? Entonces, bueno, lo que Eduardo ha venido mencionando, la idea de extracción, coagulación, que forma una, da la imagen de algo concreto, ¿no? Esta idea de lo coagulado. Entonces, la idea es también entender, bueno, qué posibilita esa coagulación y también qué posibilidades habría de generar otra forma, ¿ok? Una forma diferente a la coagulada por el capital. Y es ahí donde aparece este concepto de poder creador que desarrollamos, en el cual señalamos que es este potencial inherente al concepto que Marx trabaja como trabajo vivo, ¿no? Poder creador no está propiamente en Marx, no es un concepto de él, ¿no? Trabajo vivo sí, ¿no? Entonces, la idea es entender esta potencialidad del propio trabajo vivo. Recordemos, Marx señala con el trabajo vivo, ¿no? Es fuente de valor, ¿no? Entonces, vamos a entender que el capital va a extraer esta potencialidad para, ¿no? Como venía señalando Eduardo, ¿no? Direccionarlo enajenadamente a estas formas cada vez más coaguladas, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Esa es justamente la extracción de esta potencialidad, es lo que finalmente se va volviendo concreto, coagulado, ¿no? Pero sin embargo, puedes pasar, Eduardo, a la siguiente, a lo que estamos, ahí está. Sin embargo, también es posible, ¿no? Intentar direccionar esta potencialidad hacia otro rumbo, ¿no? Ya que, como también lo menciona Marx, ¿no? El trabajo vivo siempre se va a mantener en una relación de alteridad frente al capital, ¿no? En determinados pasajes, por ejemplo, los Grundrisse, ¿no? Hace esta idea de el trabajo vivo como realidad inobjetada, ¿no? Eh, como forma no objeto, ¿no? Que escapa de alguna manera, se mantiene separada, ¿no? De la determinación que construye más bien eh, la forma capital, ¿no? En las coagulaciones que va creando, ¿no? Pero nuevamente, es el capital el que extrae esta potencialidad, ¿no? Y la genera, la llega a construir en una forma, ¿no? Entonces, es así donde se plantea una relación de más bien de subsunción, ¿sí? En la extracción tenemos la relación de subsunción, ¿no? En la cual recordemos, toda subsunción no anula las partes, ¿no? El trabajo vivo va a quedar subsumido al trabajo muerto, pero no queda eliminado, ¿no? Por la determinación que éste le puede imponer. Va nuevamente extraer, ¿no? Direccionar, pero no lo va a poder eliminar por completo, ¿no? Si lo eliminase más bien por completo, entonces el propio capital también se terminaría eliminando a sí mismo, ¿no? Entonces siempre necesita conservarlo o se termina conservando de una manera alterna, ¿no? Porque es ahí donde va a obtener esta fuente
nuevamente, que crea valor del trabajo vivo, ¿no? Y direccionar esa potencialidad del poder creador, ¿no? Sin embargo, nuevamente, la pregunta es, bueno, si tenemos estas formas concretas, y estas formas concretas han sido o han partido del trabajo vivo, ¿no? Succionando poder creador, bueno, ¿cómo podría hacerse el otro camino, ¿sí? Hacia una forma emancipada de esa forma concreta, ¿no? Y es por eso que hablamos de una reapropiación, ¿no? Por eso el texto y en referentes partes hace mención esto de la reapropiación del sentido, ¿no? Porque estamos entendiendo en este caso el poder creador como finalmente semiótica que direcciona, ¿no? Direcciona hacia otro lado. Es posible direccionar hacia otro lado, ¿no? Que finalmente es la vieja pregunta de cómo puede uno salir de la enajenación, ¿no? Si uno está metido dentro de una relación enajenada, ¿no? Entonces, determinada y que determina nuestras acciones, nuestras visiones, perspectivas del mundo, ¿cómo es posible desde ahí, desde esa aparente determinación, ¿no? eh, plantearse otra posibilidad, ¿no? Entonces, para nosotros la idea del poder creador va a representar justamente esa fuente de posibilidad de crear y direccionar hacia algo también distinto y diferente, ¿no? No sé si, Eduardo, pasas a la siguiente. Sí, yo solamente quería agregar que aquí con lo que dice Enrique, ¿no? El poder creador es una potencia que o sea, inmanente del trabajo vivo. El trabajo vivo por sí mismo es una energía, evidentemente, pero reactiva, que puede ser succionada de cara a la lógica esta piramidal que hemos mostrado de la forma capital, pero también puede, gracias a este poder creador, tener esta potencialidad de direccionamiento. Y aquí, de hecho, en semiótica siempre decimos que el sentido es una dirección. Dar sentido a algo es dar dirección a algo, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de direccionamiento, no estamos diciendo que la única capacidad de direccionar algo esté en la lógica de la emancipación, sino más bien también el capital tiene sus direccionamientos. Como decía Enrique, es la subsunción del trabajo vivo, un direccionamiento que digamos, en grados, convierte en diferentes tipos de valor o de procesos el mismo capital. Pero también hay otro direccionamiento que está más del lado de la emancipación como tal, que lo hemos denominado semiosis fulgurante. Esto porque es un concepto que trabaja el profesor Claude Silberberg, en donde el profesor construye o dice que la fulguración de la semiosis se da porque perturba algo, porque es el sobrevenir de una intensidad que de alguna manera derrota la compostura, la programación y toda esta regularidad que pueden tener los procesos de sentido rutinario o oficial, ¿no? La fulguración es algo que rompe o debería de romper, ¿no? La composición de figuras. Y justamente con el único fin de crear, ¿no? Crear la afirmación de una serie de signos. No se trata de crear ex nihilo, sino también la semiosis fulgurante puede acoplar diferentes tipos de signos o diferentes tipos de figuras que puedan estar, digamos, recargadas de semiosis direccionadas hacia la emancipación de este, estos procesos de abstracción, ¿no? De los cuales les comentaba. Nosotros hemos creado con Enrique un esquema que lo pusimos en la revista, en el trabajo de la revista, que era un poco para resumir esto que estaba contando Enrique, ¿no? O sea, es un cuadrado semiótico. Vemos que las oposiciones son trabajo vivo, trabajo muerto, pero que el trabajo vivo por la línea, esta negra de contradicción, tiende a la subsunción, hacia un poder objetivado, hacia una semiosis mistificante, hacia una fuerza de trabajo, a la reproducción de la fuerza de trabajo, y finalmente hacia el trabajo muerto, como ya el valor coagulado, objetualizado. Nosotros creemos que en el lado derecho de esta deixis derecha del cuadrado semiótico que estamos mostrando se encuentra esta representación, mediación que le sirve al capital para poder entrar en funcionamiento y su evidente mistificación. No obstante, consideramos también que el poder creador, que lo vemos aquí a la izquierda, en la mano inferior izquierda, el poder creador tiene esta construcción de semiosis fulgurante, esta semiosis que ya no es mistificante, sino potencialmente, digamos que potencialmente direcciona el sentido, que es este poder creador y esta semiosis fulgurante la que permiten entender que el trabajo vivo
puede estar recargado de una potencialidad, ¿no? O sea, hay una diferencia entre trabajo vivo y poder creador. El poder creador es esta potencia, ¿no? Y que direcciona a través de su semiosis fulgurante y puede generar un cortocircuito en el proceso de subsunción, ¿sí? Y entendemos, pues, en la mano izquierda, esta mediación no representativa, esta emancipación, ¿no? Que está muy del lado del poder creador y el trabajo vivo. Entonces, a forma de resumen, tenemos este poder creador que se ubica como en este lugar opuesto al poder objetivado, pero siempre, digamos, nutriente del poder para que el trabajo vivo pueda crear justamente una noción de disrupción, ¿no? Y por tanto, disrupción o cortocircuito, como lo llamamos nosotros, en relación a la subsunción, ¿no? No sé si Por Enrique eso, quieres agregar algo más sí, antes sí, de sí. pasar al otro cuadro. Sí, por eso, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí trabajo vivo, trabajo muerto, semiosis expectante, ¿no? Que es esta potencialidad. Y como vemos, hay una línea que conecta directo al trabajo objetivado, la semiosis mitificante, ¿no? Entonces, ese trabajo vivo que aparece en principio, como ya lo mencioné, como realidad no objetivada, no valor, ¿no? Menciona Marx, termina convirtiéndose o asumiendo esta idea de una fuerza de trabajo, ¿no? Es justamente coagulado hacia adquirir esta forma llamada fuerza de trabajo que después pasa a ser vendida como mercancía, ¿no? Y es parte de, digamos, este carácter mistificante, ¿no? Realidad mistificadora que crea este poder objetivado y que aparece como forma determinante, ¿no? Y que hace creer efectivamente que no hay otra vía posible más allá de la vivida en la mistificación, ¿no? Eh, entonces, frente a ese poder que se presenta como determinante, es que nosotros retrotraemos y decimos, bueno, vamos a la base, que es el trabajo vivo, y vamos a ver esta expectación que tiene de posibilidades, ¿no? De posibilidades de crear justamente formas emancipadas al reapropiarse de su sentido creador, ¿sí? Esta semiosis fulgurante de la cual estaba hablando Eduardo, ¿no? Y que en principio, por ejemplo, en la parte que dice trabajo muerto, semiosis coagulante, ¿no? Si vemos, hay una direccionalidad hacia el poder creador, ¿no? Eh, parte de ahí, ¿no? Digamos, dentro de las formas enajenadas, incluso dentro de ellas, ese es el tema, ¿no? Incluso dentro de la forma enajenada es posible la creación de una conciencia, ¿no? Que pueda percibir su capacidad creativa, ¿no? De crear relaciones sociales de manera diferente y direccionar su acción, su energía hacia ellas, ¿no? De hecho, en el propio Capital, ¿no? Marx ya lo señalaba, ¿no? Y alababa esta capacidad civilizatoria, decía él, ¿no? De hecho, dentro de las formas propias del capital hay, ¿no? Todos estos desarrollos progresistas de derechos, ¿no? Eh, y demás, ¿no? Que los desarrolla el capital, sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Que son una forma de reapropiación, diríamos, de poder creador, pero no es completamente una direccionalidad más allá de la forma capital, ¿no? Pero son formas de toma de conciencia, ¿no? Son formas donde se va a gestar, porque acá hay algo importante también mencionar, ¿no? El poder creador no es pues una identidad, ¿no? Que esté a priori, ¿no? Eh, no es una identidad que, digamos, como identidad ya tenga una dirección específica, ¿no? Digamos, la direccionalidad del poder creador, esa capacidad más bien, ¿no? Es algo que va a surgir dentro de las formas enajenantes, ¿no? Es desde ahí donde las posibilidades que va a despertar a la vida el capital, ¿no? Son posibilidades también que nuevamente eh, el poder creador tendrá que ir reapropiándose, tomar conciencia de ellas y ver dónde va a poder generar cortocircuitos, ¿no? Dónde va a poder gestarse dentro de las formas enajenadas, formas de emancipación, ¿no? Lo ideal sería, obviamente, pasar directamente del trabajo vivo al poder creador, como aparece ahí en la línea discontinua, ¿no? Con determinados signos emancipadores, ¿no? Pero, digamos, lo que vamos a tener, ¿no? Es más bien este largo proceso, ¿no?
de prueba, error, cortocircuito, ¿no? Toma de conciencia, ¿no? Aprendizaje de hacia dónde generar y hacia dónde direccionar esta capacidad que está presente. Nuevamente, de no estarla, entonces estaríamos ante una figura de una determinación casi biológica y tal vez ahí la mejor forma sería la resignación, ¿no? Frente a ella y cómo la pasamos bien frente a algo que ya no va a cambiar o no sea posible cambiarlo, ¿no? Que es, digamos, bueno, ¿no? Como la actitud que puede uno tener ante la muerte, ¿no? Ya me resigno o trato de vivir lo mejor frente a una realidad como esa, ¿no? Pero para nosotros, nuevamente, es regresar a dónde es que podemos encontrar la posibilidad de entender, ¿no? Soñar una forma de emancipación y, en todo caso, cómo poder pensar en su direccionamiento, ¿no? Más allá de la mistificación y que digamos, tiene una serie de determinaciones reales para nosotros, ¿no? Esta idea que el capital se ponga como dador de vida, ¿no? Para el trabajo vivo, es una realidad que todo el mundo experimenta. El hecho de que todo el mundo tenga que vender su trabajo vivo como fuerza de trabajo, como una mercancía, es una realidad de la cual no podemos escapar, ¿no? Es justamente parte de esa mistificación. Pero, nuevamente, ¿no? Nosotros queremos regresar a esta potencialidad, ¿no? Del poder creador, ¿no? No sé si Y quieres ahí, complementar de algo más. hecho, empieza, sí, digamos, nuestra propuesta aquí puede ser, claro, tiene en mente un poder creador, pero ¿cómo es que se articula o sea, cómo se articula para no dejarlo tan fluido y disperso? Nosotros hemos propuesto, esto es ya más inédito, esto no está, digamos, el esquema no está en el libro, pero evidentemente la propuesta sí, pero ante el esquema piramidal que les presentábamos al comienzo, a modo de resumen, porque sabrán pues que los detalles y el desarrollo más completo y la justificación más completa está ahí, pero a modo de síntesis de nuestra propuesta, eh, ¿cuál es nuestra, digamos, dónde se articula el poder creador acá? Entonces nosotros hemos hecho este siguiente otro esquema y final, ya no los molestamos más con esquemas, que es este de aquí, que es el esquema básicamente inverso, ¿no? Y aquí, justamente, si me permiten anotar algunas cosas, lo que veíamos en este segmento de la lógica del capital era una lógica abstractiva, pero ¿dónde se articula el poder creador? Entonces, a modo de descripción rápida, tenemos entonces un trabajo vivo que evidentemente genera o se extrae o su extracción hacia un trabajo concreto deviene en signo mercancía. Nosotros preferimos llamarlo signo mercancía, Rosilandi lo llama mensaje mercancía, nosotros lo llamamos signo por otras razones, pero mercancía, ¿no? Un signo. Pero también el trabajo concreto puede tender con esta inclusión del poder creador hacia una noción de trabajo concreto que, digamos, su trabajo devenga en producto. Evidentemente aquí tendríamos que tener una noción mucho más concreta y eso es lo que justamente estamos ensayando con Enrique, de, ok, tenemos un poder creador que es, de alguna manera, no, si se aprecia bien en el esquema, es el contrario, el opuesto del trabajo abstracto, ¿no? El poder creador es esta potencialidad del trabajo vivo, pero que no, que digamos, su motivación o su dirección está en, digamos, direccionar hacia un opuesto de la teoría del valor en el capital. ¿Cuál sería ese opuesto de la teoría del valor en el capital? Nosotros lo llamamos, o lo estamos empezando a llamar, valor cooperativo. El valor cooperativo, opuesto de la teoría del valor, es aquello que genera el sentido, digamos, del poder creador, ¿no? Y condensa mejor la semiosis de fulgurante de la que estamos hablando. Este valor cooperativo está adyacente o direccionado igual o direccionando igual a un valor lúdico, es decir, ya no es un valor de cambio, sino en, digamos, en circuitos alternos de expresión donde el poder creador se realiza, el valor que tenemos que, o digamos, al cual nos encontramos direccionados es un valor de emancipación del tiempo libre de trabajo, ¿no? O sea, un valor que aprecia digamos, en el tiempo de trabajo una realización de emancipación. Entonces, el valor cooperativo está relacionado con el valor lúdico y es ahí, en este esquema de valor, de poder creador, valor cooperativo, valor lúdico, que recién podemos pensar en formas alternativas de signos
que sean competitivos o con este rótulo emancipador o con esta direccionalidad emancipadora a los signos del capital, ¿no? Es decir, forma dinero, procesos ideológicos, mediatizados. ¿Cómo pensamos estos otros signos emancipadores, si se quiere? Bueno, como resultado de un proceso de carga, ¿no? De potencialidad de carga. Los signos son cargas, ¿no? De energía, de vitalidad, de intensidad, como decía Silverberg, de poder creador, valor cooperativo, valor lúdico. Desde ese punto de vista, la autorrealización, digamos, está en convergencia directa con el dinero comunitario, por ejemplo, la moneda del común, que es lo que estamos pensando últimamente con Enrique, pero también como otros signos ya más del corte político, por ejemplo, signos de, qué sé yo, colores, signos de, digamos, afirmación de un cántico, afirmación ya en el territorio político de la protesta, si quieren, ¿no? ¿Cómo nacen esos colores? ¿Cómo nacen estas afirmaciones? ¿Cómo nacen esas estéticas, ¿no? De los movimientos sociales? Bueno, porque esos signos no son opuestos justamente a la forma extractiva, sino más bien están cargados de poder creador, valor cooperativo, valor lúdico, ¿no? Las movilizaciones sociales e incluso también grupos alternativos que piensan en dinero comunitario, lo hacen porque de alguna manera los signos ya no están representando el poder creador, sino que lo acogen. Y nuevamente volvemos a nuestra definición de signo. Los signos son procesos o resultados, fenómenos que se crean por procesos de abstracción. ¿Sí? De abstracción. Entonces, un signo es una abstracción, es el resultado de una abstracción, ¿no? De una extracción. Entonces, de la misma manera como sucede arriba, pero abajo, evidentemente, la abstracción no tiende pues a una separación y negación del trabajo vivo y a una mistificación, sino más bien digamos, acogen los signos, el poder creador, el valor cooperativo y el valor lúdico. Este esquema estamos ensayándolo todavía, de hecho es un esquema que está articulado, un artículo que estamos construyendo con Enrique sobre un proyecto de investigación en realidad con Enrique sobre la moneda del común y el signo, ¿no? Y aquí hemos, digamos, resuelto un poco más de forma, creo yo, visual, donde se incluye o incrusta el poder creador, el valor cooperativo y el valor y el dinero y el signo emancipador, ¿no? Entonces, nuestra propuesta al menos no pretende mantenerse como una crítica, ¿no? Dos cosas. No es solo una crítica al capital y cómo los signos funcionan en el capital, sino nuestra propuesta es, bueno, y cómo deberían ser o cómo son los signos, porque no esto deberían ser, ya hablamos de una potencialidad que no ha sido realizada y creemos que sí, en algunos casos, sí ha habido realizaciones de por ejemplo, estamos investigando acerca de Macao y la forma en cómo crean dinero comunitario y signos, ¿no? Que acojan el poder creador, ¿no? Entonces nuestra propuesta también es proyectiva, más que solamente, más que crítica, también es clínica, ¿no? Y finalmente, para nosotros, como se habrán dado cuenta, y aquí un poco nos alejamos de algunos otros autores que quizás no crean conveniente insistir en la figura del valor trabajo de Marx, nosotros sí articulamos la lógica del valor trabajo como una premisa básica para pensar el signo, ¿no? El valor trabajo, el valor de uso, todos son, digamos, condiciones muy inspiradas en Bolívar Echeverría, de hecho, sea de paso, y estos esquemas espero también estén inspirados en él. Que justamente nos provee un direccionamiento hacia una noción del signo del punto de vista emancipado, que acoja esto que llamamos poder creador, ¿no? Enrique. Sí, para complementar rápido nomás, en la pirámide invertida, en la parte lo que sostiene la pirámide invertida, ¿no? Es el poder creador que se articula con el valor cooperativo, como pueden ver ahí, y este valor lúdico, ¿no? En la cual el valor cooperativo tendría que también ir gestando, ¿no? Formas de creación de relación social diferente, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, no solamente es el empoderamiento, ¿no? Que puede haber en los distintos actores en determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, me refiero al empoderamiento muy válido que existe en determinadas organizaciones asistenciales, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja, por ejemplo, acá en el Perú hay una serie de organizaciones que trabajan sobre todo con mujeres, ¿no? Vaso de leche, comeros populares, ¿no? Donde hay un fuerte trabajo de organización de base, ¿no? Con
con empoderamiento, ¿no? Liderazgos, ¿no? Pero terminan igual estando en una lógica asistencialista frente al Estado, ¿no? Y no tendrían este otro pilar que es este valor lúdico que llamamos, ¿no? Que se articula con el poder creador para permitir salir o incluso redefinir las relaciones sociales, ¿no? Más allá del carácter asistencialista que obviamente cumplen y que es obviamente de mucha ayuda para un montón de población que subsiste a base de este tipo de programas, ¿no? Entonces, el valor cooperativo dentro de la pirámide invertida tendría que ir, ¿no? Coagulándose a formas de mayor autorrealización, ¿no? Ese es el punto. Justamente de la mano de esta suerte de valor lúdico en el cual ahí apuntamos sobre todo el valor lúdico a la capacidad de la finitud del juego, ¿no? Diferente, por ejemplo, al valor de cambio o las otras formas coaguladas que vemos en la pirámide, la primera pirámide, que son autoexpansivas, acumulativas, ¿no? El juego tiene esa finalidad de acabarse, pero recoge una experiencia, ¿no? Que es la del valor cooperativo. Hay una experiencia al jugar, pero el juego se acaba, ¿sí? Y se hace otro juego, me refiero, ¿no? En cambio, digamos, si estamos hablando del valor, es justamente esa autoexpansión al infinito, ¿no? Que lleva distintos procesos de atesoramiento, acaparación, especulación, etcétera, etcétera, ¿no? Que en todo caso tendrían que ser o serían extraños para otro tipo de relaciones sociales que tiendan a formas más bien de autorrealización o de emancipación frente a, digamos, las formas ya propuestas en las cuales vivimos dentro de la égida del capital, ¿no? Entonces, es esa base, ¿no? La que permitiría a partir de ahí pensar cómo sería, por ejemplo, un dinero comunitario, ¿no? Que esa es la investigación que estamos trabajando con Eduardo, ¿no? La idea de cómo sería una moneda del común que no represente simplemente una moneda complementaria, como las muchas que hay, ¿sí? Que son monedas simplemente que, digamos, son alternativas, ¿no? El Bitcoin y demás criptomonedas que son alternativas a las monedas oficiales, ¿no? Respaldadas por sus bancos centrales, ¿no? Pero, ¿qué representaría en todo caso una moneda realmente del común o una moneda comunitaria con una lógica diferente, ¿no? En términos de expresión de estos valores comunitarios como formas coaguladas, ¿no? Hacia la autorrealización, ¿no? Por ahí iría un poco también el comentario que podría mencionar acá. Ujú. Bueno, con esto esperemos no haberlos atosigado o rellenado de muchos conceptos, pero es básicamente la propuesta que tenemos, está expuesta en el libro, está expuesta también en el artículo, y creo que en esta próxima investigación que estamos haciendo está dirigida hacia, bueno, una realización más empírica. No obstante, espero que, digamos, de aquí podamos conversar y estamos atentos a sus observaciones. Y básicamente hemos tratado de resumir nuestra propuesta en un tiempo breve y de forma oral para que se entienda un poco por dónde queremos ir o cuál es nuestra intención con respecto a una lectura marxista o de la semiótica, una lectura semiótica de Marx, ¿no? Y bueno, hasta aquí entonces dejamos de hablar y nos gustaría conversar con ustedes y escucharlos. Gracias ante todo por el Gracias. espacio y el tiempo que nos han dado para poder exponer esto. Ok, pues muchas gracias, colegas, por esta presentación bastante interesante. Y bueno, pues hay aquí algunas personas conectadas. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda. Yo antes que Igual, nada, a ver, ¿sí? dale tranquilo. Si no, cuando Ok, venga el momento de no, las preguntas tengo. ok, no, simplemente quería hacer un breve comentario de que me parece que el libro es un texto súper interesante, la articulación que se hace, ¿no? Entre eh, esta semiótica tensiva de Silverberg, ¿no? El enfoque, y que me parece que es algo que nunca se había visto antes, ¿no? La articulación entre materialismo y semiótica tensiva. Simplemente era
un comentario que quería hacer, que les quería expresar desde que leí su libro, simplemente. Pero Alfredo quería preguntar algo. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, gracias por esta presentación, que es súper rica y llena de direcciones a explorar. Eh, yo tengo dos preguntas. Una concreta sobre lo que ustedes llaman el proceso de succión. ¿Se escucha bien lo que digo? Sí, El proceso de succión. eh, no entiendo bien, a ver, yo en mi cabeza lo relaciono con la captura de Leslie Guattari, eh, y si pasa por ahí, esto yo lo tengo relacionado con un autor que desarrolla, creo que en el mundo hispanófono no se conoce mucho, que es Frédéric Lordon, eh, que es un tipo que trabaja en una filosofía que combina materialismo histórico y Spinoza. Eh, y él tiene un modelo, digamos, del capitalismo actual y en particular del modelo del trabajo asalariado, basado en la idea de captura, ¿no? Captura de potencialidades, de potencias de actuar. Bueno, entonces mi primera pregunta es esta. Si el poder de succión, para que yo lo entienda, no me quedó claro qué es lo que llaman de esa manera, si está relacionado con la captura de Deleuze y Guattari, o si es alguna otra cosa, y cómo aparece en el signo. Y después tengo otra preguntita si queda tiempo. Sí, la direccionalidad de, claro, mencionar a Guattari y a Deleuze es de hecho una fuente que digamos, yo creo a veces injusta algunas críticas que hace Deleuze a Marx, pero creo que el marxismo de Deleuze y de Guattari, de hecho, se ven encuentran una afinidad muy grande y que no tienen otros autores en este concepto de abstracción. De hecho, sí es la captura, ¿no? Deleuze, de hecho, es muy fino cuando en diferencia y repetición habla de los signos y dice que los signos son, digamos, acogen una intensidad, ¿no? Lo dice creo en el capítulo 5 de asimetrías de lo sensible. Él dice, claro, el signo es aquello que nace de comunicando dos elementos, nace en el intervalo comunicando el efecto, el estallido del encuentro de dos fuerzas. Entonces, y también lo dice en lógica del sentido, ¿no? Los signos son esta captura o esta concentración de intensidades. Pero claro, Deleuze y Guattari también dicen que no todos los signos capturan esta fuerza viva, sino que hay signos que capturan esta fuerza viva y que se separan de esa fuerza viva y empiezan a crear estos procesos mistificantes que ellos llaman regímenes de signos, ¿o no? Entonces, los regímenes de signos que son signos que ya, digamos, producen sus propios acontecimientos, dicen ellos, ¿no? Son signos que ya no están acogiendo el acontecimiento, sino son signos que producen sus propios acontecimientos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se separan del acontecimiento y empiezan a producir ellos mismos en base a esta lógica extractiva, nuevos efectos sociales o efectos de sentido. Entonces, nuestro principio de ahí, en principio sí, de hecho, esa es la visión semiótica que al menos estamos guiados a ver en Marx, porque Marx también hay esta lógica y es bien interesante como cuando uno lee los Grundrisse, por ejemplo, habla de símbolo, ¿no? Y el símbolo para él digamos, la organización de los trabajos, digamos, es un grado, ¿no? Es un grado que ha succionado tanto que puede vivir él solo, ¿no? La succión lo entendemos aquí como qué tanto digamos, qué tanto se succiona del acontecimiento, qué tanto esa succión se separa del acontecimiento. Entonces, para Marx el símbolo es justamente esta succión digamos, que se aleja del acontecimiento, por decirlo así, para un poco fusionar la terminología de Deleuze y Marx, ¿no? Pero en Marx el acontecimiento sería básicamente las relaciones materiales, ¿no? Y las relaciones del trabajo vivo y evidentemente el poder creador, ¿no? Esta relación crea un acontecimiento que los signos pueden capturar o negar
¿no? En procesos de captura que se alejen de este acontecimiento, si se quiere, ¿no? Entonces sí, epistemológicamente seguimos aquí esta ruta, ¿no? De Deleuze Guattari nos parece muy interesante, pese a que, recalco, me parece que algunos puntos de Deleuze y Guattari se equivocan con la crítica que le hacen a Marx sobre el determinismo. Yo creo que están criticando más bien digamos, a los altuserianos que a Marx mismo, ¿no? Pero que, de otro punto de vista, esto de abstracción está muy, muy Sí, ligado con creo una que lo lectura original de Marx. critica una lectura determinista de Althusser que no es necesariamente la lectura correcta. Exacto. Ok, sí, bueno, ok, me queda un poco más claro. Y entonces, si puedo permitirme otra pregunta, a menos que haya algún otro que esté más apurado que yo. No, dale, por favor. Gracias. Entonces, a ver, esto también es una pregunta de comprensión, ¿eh? Si entiendo bien, ustedes el modelo semiótico eh, eh, con el que intentan mostrar cómo funciona un régimen semiótico tal, tal como en el que está implicado el dinero, la moneda y el trabajo. Ese régimen, primera parte de la pregunta, si es específico a los signos relativos al capital, la moneda, el trabajo, o si se encuentran en otros tipos de regímenes semióticos, aunque no sean tales. Eh, y la segunda parte es decir, si se puede encontrar en otros tipos de regímenes, si se encuentran en todo tipo de régimen de signos en una formación social en la cual el modo de producción capitalista es el dominante. Y la otra parte de la pregunta sería si encuentro una suerte, a ver, es una pregunta conchicana, ¿eh? Si no hay finalmente una suerte de transparencia en el sistema semiótico, si fuera así, en el sentido de que el sistema semiótico tal cual ustedes lo están analizando es exactamente el flujo de fuerzas económicas en el cual no habría una especie de... Ustedes estarían eliminando la frontera entre lo ideológico y lo económico de la manera contraria a Laclau y Mouffe, por ejemplo. En vez de transponer todo hacia lo semántico semiótico, estarían metiendo lo semiótico en la economía, ¿no? Bueno, no sé si se entiende. Siempre cuando hago una pregunta nadie entiende lo que digo. ¿Te parece, Enrique, si contestas la primera y yo la segunda? Ya, a ver, preguntabas si esta prevalecencia de un sistema semiótico también podría ser encontrado en otras realidades no capitalistas, por ahí, ¿no? No, Si, o mismo dentro del capitalismo hay otros regímenes semióticos si vale para todo régimen semiótico dentro del capitalismo. digamos, el régimen semiótico capitalista es el predominante y es el que, en todo caso, subsume a los distintos otros regímenes semióticos que puedan subsistir dentro de esa subsunción, que no estarían anulados, pero de que en todo caso sí están articulados, o no solamente articulados, sino codependientes también de ese gran sistema, ¿no? Digamos, hay distintas prestaciones de servicios que no pasan por la forma de mercancía, ¿no? De comunidades andinas, amazónicas, ¿no? Pero que no son comunidades aisladas, ¿no? No son autárquicas, sino que en sus lógicas de supervivencia y de reproducción material se articulan también con, digamos, el régimen semiótico capitalista, ¿no? Pero, digamos, dentro de digamos, en las propias comunidades, claro que se generan signos semióticos y regímenes semióticos distintos que no pasan por nuevamente la forma mercancía, siempre y cuando, digamos, pero igualmente subsumidas dentro de ella, ¿no? Ahí creo que la noción de subsunción es importante justamente para entender, sí, efectivamente, una totalidad, pero una totalidad que no anula las posibilidades de experiencias distintas y saberes distintos que podrían ser también reapropiados
Y recordemos esta idea también que trabajamos, que ahorita hemos presentado, ¿no? La direccionalidad del poder creador va a surgir dentro del régimen enajenado del capital, dentro de estas articulaciones que están. Entonces, esas potencialidades, perspectivas, visiones que uno puede imaginarse, son posibilidades dentro de la propia enajenación. Y desde esa propia enajenación, como dice el propio Marx, irá construyendo su propia emancipación. De lo contrario, sería plantear un régimen semiótico completamente distinto y apartado, ¿no? Como una completa alteridad. Y, ¿no? Y eso me parece algo que ni siquiera empíricamente pueda ser sustentado, ¿no? En ese sentido, o sea, podríamos encontrar pequeñas comunidades, ¿no? De la Amazonía, ¿no? De no contactados, ¿no? Ya podríamos hacer ese ejercicio muy, muy fino empíricamente, pero digamos, como régimen semiótico hegemónico, ¿no? Y los demás otros regímenes que persisten, ¿no? Caminos mixtos, ¿no? Ahí podemos encontrar, digamos, esas otras formas. Recordemos también que el propio régimen semiótico no es nunca homogéneo, ¿no? Digamos, los distintos capitalismos también cargan, digamos, signos culturales, ¿no? En el Perú, pues siempre se ha discutido en los años 60, 70 cuán capitalista era el Perú, ¿no? O si todavía tenía relaciones semifeudales, por ejemplo, en los años 60, 70, ¿no? ¿No? Porque recién nosotros tuvimos reforma agraria, ¿no? Hasta los años 60 y teníamos siervos, ¿no? Como relación social, entonces había toda la discusión, ¿no? El trabajo que produce el siervo, ¿es mercancía o es una prestación del servicio, ¿no? De la propia relación social, ¿no? Entonces, y claro, el Perú ya estaba también articulado por distintas lógicas, ¿no? También a mercados internacionales, ¿no? Teníamos una burguesía precaria, pero existente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, existen, para ya terminar un poco la idea, ¿no? Existen distintos regímenes semióticos, pero subsumidos dentro de uno que es el hegemónico y el que, digamos, pone las pautas y dicta sus posibilidades de viabilización, en todo caso, ¿no? Por ahí podríamos entenderlo. Ok. Ok. Yo solamente para agregar con respecto a esto claro, de lo discursivo, para nosotros, de hecho, nos parece importante la lectura que hace el texto que les estaba mostrando sobre Bergesen. Él dice justamente que si se comienza o en esta lógica de Gramsci de referente signo como algo opuesto, hoy en día todo es signo, con la lectura de Laclau y Mouffe, que Laclau justamente entiende esta discursividad como algo que, digamos, se extiende digamos, comprende todos los fenómenos sociales. Nosotros, claro, queremos de alguna manera, en nuestro propósito es tratar de que no pensar desde la comunicación, sino pensar desde qué es lo que origina esta comunicación, ¿no? Deleuze tenía una frase que era un poco tosca, pero que decía que la palabra en el capital y la comunicación ya están tomadas, ¿no? O sea, el lenguaje ya está tomado. O sea, decir algo, agregar algo digamos, discursivamente como una lógica competitiva, si es que nace puramente desde el discurso por el discurso, tan competitivo no podría ser tan, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es quizás pensar lo discursivo, pero desde la base de las fuerzas del signo, ¿no? Y creo que ahí está, por ejemplo, esto guiados en autores como Silverberg o Luca Basso Fossali, que trabajan la figura de las abstracciones, coagulaciones, fluidificaciones. Por ejemplo, Basso Fossali habla de fluidos y coagulación como procesos semióticos, ¿no? Y esto nos lleva justamente a pensar al signo más emparentado con la filosofía que, digamos, se podría entender como este acogimiento de fuerzas, y no necesariamente como una unidad discreta discursiva, ¿no? Que es como lo entiende el análisis del discurso, por ejemplo, sino más bien cómo nace filosóficamente el signo, al menos potencialmente el signo dentro de estos aparatos prácticos, ¿no? Y ahí están los aportes, de hecho, de semiótica en las prácticas, de Jacques Fontanil, o el profesor Landowski, pero están preocupando hoy en día no tanto por esto discursivo, sino más bien por la emergencia de figuras y signos a nivel práctico, ¿no?
Y es lo que básicamente nosotros queremos pensar. Tenemos un autor que piensa desde la práctica, que habla acerca desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, para cerrarlo y en breve, o sea, nosotros queremos pensar, digamos, no tanto a los signos desde la comunicación, sino desde la creación, ¿no? ¿Cómo creamos signos? ¿No? Nos dimos cuenta también mucho que en el Perú, por ejemplo, las organizaciones de izquierda, ¿no? O grupos o partidarios de izquierda generalmente llegan a la clase obrera a través del discurso, ¿no? Del lenguaje. Entonces les dicen, no, mira que el pueblo está disgregado, hay que unirnos, y no funcionan. La fragmentación sigue. La idea de la repercusión del discurso de izquierda en base a comunicación sigue fragmentada y no unida, no unificada y pervertida en el aparato de Estado, ¿no? No obstante, nosotros creemos que no es el camino la comunicación, sino más bien la creación. No comunicar a los trabajadores, sino crear signos junto con ellos, ¿no? O sea, la creación de, ¿no? La creación de signos. Y por eso la articulación del poder creador, el pensamiento que tenemos ahorita de la moneda del común, crear signos, ¿no? En ese sentido, creo que por ahí podría ir nuestra clínica en semiótica, ¿no? No sé si, espero haber no salido tanto de la pregunta. Sí, en todo caso me queda más claro la propuesta. Muchas gracias a los dos. Ok, gracias. Aquí hay una pregunta en el chat de Daniel Fuentes González. Dice, ¿en qué ámbitos sociales creen que el modelo explicado puede ser más productivo de forma más inmediata? Bueno, yo creo que ahí con Enrique estamos pensando, porque digamos, el libro que escribimos es puramente teórico, pero ahorita nuestro proyecto está pensando en esto de la moneda del común, ¿no? O sea, estamos transportando esa teoría hacia la empiria de pensar la moneda del común, que es un signo. Pero entonces el esfuerzo de nosotros ahorita está en pensar cómo pensar, digamos, formas alternativas de dinero, ¿no? Que no necesariamente se recaigan o se encuentren determinadas en la forma de dinero del En la capital, lógica ¿no? de valor, ¿no? Y creo que por ahí estamos metidos, y creo que para nosotros es una forma más inmediata de pensar este modelo teórico, ¿no? Claro, un poco también con la pregunta tuya, Alfredo, ¿no? Esta de, digamos, otros regímenes semióticos, ¿no? Que están subsumidos. Bueno, entonces, ¿qué relaciones sociales hay ahí que pueden ser reapropiadas, ¿no? Emancipatoriamente y puedan crear sus propios signos, ¿no? Signos de intercambio, que puedan a su vez ir potenciándose, ¿no? Y como históricamente surgió el capitalismo frente a otras formas sociales como el feudalismo, ¿no? No surgió de la noche a la mañana, ¿no? Sino poco a poco, ¿no? Ir creando espacios de experimentación, ¿no? De aprendizaje colectivo en el cual se vaya creando cosas, proponiendo cosas, ¿no? Justamente lo que decía Eduardo, ¿no? Creo que esa es una experiencia bueno, no solamente en el Perú, ¿no? Digamos, esto idea de la conciencia, ¿no? Conciencia de clase, ¿no? Digamos, a través del discurso, bueno, ya ha tenido un momento, ¿no? Histórico, obviamente, importante, pero frente a las prácticas propiamente del neoliberalismo, ¿no? Ha quedado totalmente fragmentada, ¿no? Tanto es así que, ¿no? Digamos, la capacidad de articulación, por lo menos en el Perú, ya hablo acá nomás del Perú, de partidos políticos de izquierda que, digamos, contengan, ¿no? O propongan, ¿no? Lógicas alternativas es muy, muy reducido, ¿no? Muy precario y sujeto a una serie de lógicas ya muy, muy pervertidas en muchos casos, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es esta idea de la creación, ¿no? Por eso, otra vez, la idea de poder creador es la creación de relaciones, creación de signos, creación de formas, ¿no? Que en principio van a estar subsumidas, obviamente, pero pueden crear nuevamente experiencia, pueden crear vida, ¿no? Que contrarreste, digamos, este acechante, expectante también, ¿no? De poder ir creciendo y demás, ¿no? O planteándose como alternativa distinta, ¿no? Por ahí va también. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas, comentarios.
Daniel dice, muchas gracias. Pues yo simplemente tengo una duda que es con respecto a esta cuestión. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Para ustedes, ahora que están dentro de esta cuestión teórica, no sé si es más bien programática, ¿no? Ya que la semiótica como tal tiene muchas ramas programáticas, tiene varios, algunos son más ambiciosos que otros, ¿no? Y precisamente dentro de esta cuestión de la semiosis creadora, ¿no? De la que ustedes hablan, haciendo referencia, por ejemplo, al programa que Claude Silverberg, por ejemplo, llevó a lo largo de su vida, o la cuestión más práctica de las formas de vida de Fontanil, ¿no? O de Landowski, como antes Eduardo hablaba. ¿Ustedes tienen como un programa a futuro? No sé, ¿qué perspectiva tienen a futuro para esta visión? Ujú. Justo trabajábamos, o bueno, yo trabajé aparte con otro colega semiótico en la revista de Landowski hace poco y conversábamos con él y nos decía que, digamos, nuestra propuesta era política, estamos analizando semiótica de la protesta y el profesor nos dijo Mm, que, de hecho, nos compartió un manifiesto de semiótica política y empezamos a conversar sobre el tema de que la semiótica generalmente es vista como una herramienta simplemente descriptiva, pero no, digamos que no se compromete políticamente, ¿no? Ya sabemos que Greimas, por ejemplo, semiótico exiliado, digamos, tocó levemente a Marx en su etapa temprana, pero después propuso una metodología básicamente programática de cara a la descripción. Y ahora creo que se está viviendo mucho por esto de Landowski que les comento, pero también por esta vuelta, o al menos esta mirada política de la semiótica, ¿no? O sea, la semiótica también puede generar o puede ubicarse políticamente, ser una perspectiva política, ¿no? Y ahí sí me parece que es un rumbo que nosotros quisiéramos seguir en el plano teórico. En el plano filosófico, evidentemente, seguir pensando con Marx y con otros autores que puedan recargar nuestra visión o nuestra lectura de Marx. Y por el lado, digamos, empírico, estamos ensayando con Enrique. De hecho, el tercer capítulo trata de eso, de las tecnologías, ¿no? Y una de ellas es el dinero común, etcétera. Pero las tecnologías nos está abriendo hacia cómo transportar esto al hecho de la máquina, de la tecnología. Justo es un tema que estamos investigando y que Enrique, de hecho, está desarrollando en el doctorado, ¿no? Digamos, programáticamente, de forma teórica, es esta línea académica y esta línea empírica, ¿no? Que estamos asociando. No sé si Enrique tienes algo que No, estamos, agregar. no, de que estamos trabajando ahorita en lo de las monedas en común, ¿no? Y las mm, formas de reapropiación de la tecnología. Claro, el término de la tecnología es finalmente cómo hacer una tecnología emancipada, ¿no? No es simplemente cambiarle el uso a la tecnología, ¿no? Porque hay el fetiche de la técnica como neutral, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estando ahí los elementos, ¿no? De, si queremos usar esa palabra, el general intellect, ¿no? Ya, ¿cómo te lo reapropias para que eso sea funcional y experimental a una relación social que es la que estás proponiendo, ¿no? ¿Cómo la asumes como parte tuya, ¿no? Y no solamente es cómo la aplicas, ¿no? Porque eso implicaría que toda tecnología puede ser aplicable a cualquier contexto, ¿no? Por esa pretendida neutralidad, ¿no? Entonces es también la discusión de la revisión sobre la técnica, la tecnología, ¿no? Y de qué manera puede uno otra vez reapropiarse el sentido de ella, ¿no? Políticamente hablando. ujú. Ok, sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Fue muy esclarecedora. Es una continuación, ¿no? del texto de su libro y el artículo que antes mencionaba Eduardo al principio, que está en refracción, que es como precisamente en donde presentan pues de manera un poco más sucinta los contenidos del libro. Los invito, a los que no lo han leído, los invito a leerlo, y también el libro que es muy interesante, es muy relevante para lo que hacemos en refracción. Y si nadie más tiene algún comentario, pues simplemente me gustaría cerrar la sesión de hoy.
y No, agradeciéndonos a ustedes, agradecerles. por favor. Agradecerte a ti, Eduardo, a Pedro, y bueno, a los asistentes nuevamente por el interés por el libro, el interés por pedirnos un artículo y interés por querer conversar en este espacio, ¿no? Y disponer de sus tiempos para conversar sobre semiótica, que cosa que no es muy usual. Sí. Gracias también nuevamente a Pedro por la atención, a Eduardo. Pedro y Eduardo están haciendo un trabajo formidable con el tema de la revista y la lingüística materialista, que esos espacios no son habituales, ¿no? El trabajo que hacen ustedes en la revista es formidable. Las traducciones que hacen de los autores importantes que no están traducidas también es excelente. Un saludo a los compañeros aquí que he visto, bueno, a Val por ahí, al profesor Borrelli, que justamente estamos haciendo un proyecto sobre un libro que va a salir al final de año con Enrique, de trabajo y semiótica, ¿no? Semiótica del trabajo, ¿no? Estamos metidos a eso y ahí también está participando el profesor Giorgio Borrelli. Hola, chao. Chao. Y eso sería todo, Ok. nuevamente agradecerles por el espacio. Ok, pues esperamos entonces que cuando tengan el libro nos avisan para promocionarlo, para reseñarlo, incluso para presentarlo. Así que estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Pedro. Gracias, Un Alfredo. abrazo. Gracias Gracias a a todos. vosotros. Chao. 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 Luego. Adiós. Adiós.